Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. En K-Export tenemos salidas semanales aéreas y marítimas hacia Venezuela y Panamá. Contamos con un personal altamente calificado en el ramo de la exportación, manejo de carga y empaque de la misma. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate. Bueno, te quiero recordar que aunque en estos momentos estamos limitados para ir a arreglarnos donde el estilista, sigue las redes sociales de Calogero Tramonte, que son @tured. Síguenos en sus redes y yo creo que ya pronto vamos a poder salir de esta cuarentena, pero siempre se van a preservar las medidas higiénicas, así que vamos a tener incluso que aprender a ir a la peluquería, aprender a hacer la cita para que no estemos muchas personas al mismo tiempo reunidas. Bueno, todo eso lo vamos a aprender en las redes de Calogero. Bueno, en este segmento vamos a conversar con Patricia Betancourt. La semana pasada no la tuvimos en el programa por razones técnicas. Hubo algunos problemas, pero hoy ya la tenemos clara y diáfana. ¿Cómo estás, Pati? Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Sí, efectivamente, el coronavirus está afectando todo. Todo, sí. Hasta las mentes de algunas personas. Sin duda. El comportamiento. Sin duda. Bueno, Pati, vamos a hablar, hay un tema bien importante que tiene que ver con la reunión de todos los presidentes de los 27 Estados miembros del Consejo Europeo, que hablaron de cómo será la reconstrucción, ¿no? Y el fondo para ello, mientras se mantiene el bloqueo sobre su contenido, y esto lo dejó en manos de la Comisión Europea. ¿De qué se trata esto, Patricia? Porque además, también lo vamos a hablar hoy, ya se está hablando de del regreso a las actividades en algunos países de alguna manera, ¿no? La salida de la cuarentena, que me imagino que será poco a poco. Cuéntanos sobre lo del Consejo Europeo. Sí, vamos a conversar sobre lo que está pasando a nivel político en Europa con respecto al coronavirus, Patricia. Y si hay algo que a mí me apasiona de la Unión Europea es justamente lo que está pasando ahora. Todos los debates, el cabildeo, los enfrentamientos entre políticos que opinan distinto o igual, porque no siempre se opina, no siempre uno es afín y opina en todo igual. Así que tú sabes que yo soy una europeísta y creo que justamente ahora es que la Unión Europea no va a fallar. Sí, vamos a aclarar que cuando Patricia dice europeísta es porque cree en la unión de los países de Europa, es decir, en la Unión Europea. Eso exactamente, así nos llamamos los que creemos en este proyecto, que seguirá siendo un proyecto siempre. Bueno, y pienso que sí, que no va a fallar y que va a primar la solidaridad y el trabajo conjunto, por razones además también obvias, ¿no? Fíjate, yo creo como lo que dijo Macron, el presidente de Francia, dijo, Europa no tiene futuro, fíjate que lo tengo aquí, Europa no tiene futuro si no puede encontrar una respuesta a este shock excepcional. Y yo estoy de acuerdo con él. Yo pienso que en este momento de lo que se está hablando es lo que justifica la existencia de la Unión Europea y por qué es tan importante. Mira, el jueves hubo ese Consejo de Europa. Se reunieron por videoconferencia, como ya lo han hecho, esta es la cuarta videoconferencia, duró 4 horas y ya vas a ver que alrededor del 4, para la gente que cree en la numerología, aquí está pasando algo. Y se trataba de acordar un plan conjunto de recuperación de los efectos de la crisis del COVID-19. Charles Michel, que es el presidente actualmente del Consejo, que es belga, salió muy optimista de esta reunión, pero la realidad es que hay muchos rifirrafes y esos son y seguirán siendo muy evidentes. Incluso
entre los supuestos amigos. Por ejemplo, el primer ministro de Suecia y Pedro Sánchez, el de España, son muy afines, son socialistas, pero en esto no están de acuerdo. Aunque yo digo que, bueno, en política nadie es amigo de nadie, pero yo pienso que más que nada no llegan a un acuerdo porque todos tienen temor, y es un temor que lo tienen incrustado desde que hubo la crisis del 2008, porque ellos temen que las medidas que se están tomando los conduzcan otra vez a una situación similar a esa, o sea, que los países que se han visto más afectados reciban préstamos respaldados por el músculo económico de países como Alemania, como Holanda, y que después esas economías fuertes tengan que pagar también las deudas que se ocasionen por el dinero que le están dando a esas otras economías. Entonces, ese temor está rondando. Si recordamos en aquel momento, en el 2008, no sé si lo recuerdas, se vivió un maremoto económico que terminó llevándose por delante las economías de Grecia, de Irlanda, de Portugal, y que se fue expandiendo en toda la zona euro. Entonces, bueno, aquí Francia, Italia y España prefieren que se hagan transferencias a fondo perdido, porque al final lo único que puede solucionar que la ayuda que se dé ahora no termine siendo un problema incluso para el euro, es que se hagan préstamos a 100 años, por ejemplo, y eso es imposible. Entonces, al final todos están de acuerdo en que no van a hacer préstamos. Y bueno, digamos que eso haría que no se pusiera en riesgo el euro, y eso es lo que nadie quiere a estas alturas. Entonces, en ese punto están de acuerdo. El trabajo del Consejo, ya alguna vez te lo he dicho, y del presidente del Consejo, es más que nada un trabajo de lobby interno. Y Michel lo está haciendo muy bien, porque, por ejemplo, el lunes antes de la reunión, hizo una reunión de los 4 países que estaban teniendo problemas para ponerse de acuerdo, que eran Alemania, Holanda, Francia, los 5. Alemania, Holanda, Francia, España e Italia. Y entonces ya cuando el jueves llegaron a la reunión, ya se habían limado asperezas, ya se había allanado el terreno. Holanda llegó en un tono mucho más suave a la cumbre, y Alemania llegó totalmente de acuerdo con que había que sacar adelante Europa. Angela Merkel dijo, Alemania no es nada sin la Unión Europea, y Alemania ya está comprometida a dar todo lo que tenga para salir de la crisis. Por otro lado, Michel también exigió que cuando se pidiera la mano en esa conferencia fuera por teléfono, para evitar las réplicas cruzadas. Todo eso ayudó a que se tuviera una reunión mucho más tranquila, pero la cumbre terminó sin conclusiones. Se alcanzaron algunas metas. Una de ellas es que se aprobó un acuerdo para que hubiera las cifras son aquí de vértigo, $500 millones para ayudar a las empresas. También se acordó que habrá un fondo de reconstrucción. Fíjate qué importante es esto, que existan acuerdos entre regiones como la Unión Europea. Va a haber un fondo de reconstrucción que todavía no se sabe muy bien cómo se va a gestionar, pero ya todo el mundo está de acuerdo en que va a haber ese fondo. Además, a pesar de que se habla de 1 billón, de 2 billones, de cifras que uno no sabe ni escribir, se dice que eso va a ser solamente a mediano plazo. O sea, esto no va a alcanzar, a pesar de que se está hablando de tantísimo dinero. Y finalmente, las cantidades que van a recibir los países, como ya expliqué, las van a recibir a título de subvención y no de préstamo o de deuda, porque eso los hipotecaría, ¿no? Así que han encargado a la Comisión Europea, que es el gobierno de Europa, a que presente en los primeros días de mayo un documento sobre el que van a trabajar todos los países
para llegar a un acuerdo. Así estamos aquí, tratando de salir de la crisis. Bueno, pero se puede decir que Europa resuelve, ¿no? O sea, están Claro sobre que sí. el tema económico. Sin duda, sin duda. Para mí, la Unión Europea es la garantía de la paz, es la garantía de todo, de la prosperidad. De la seguridad incluso de la gente que vive en Europa, ¿no? Seguridad de que no se viene abajo económicamente la región. Exactamente. Y por otra parte, Patricia, dime tú. Te iba a preguntar cómo se está planificando el reintegro a la vida normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, es verdad. Ya aquí en Europa, hasta incluso, fíjate, la cumbre ya está hablando del día después, ¿no? Ya se respiran aires de libertad. Mayo parece que va a ser en todas partes el mes en el que veremos de nuevo la gente en las calles. Ya los países están anunciando medidas para ese desconfinamiento. Sabemos que esta es una crisis una pandemia a velocidades diferentes, ¿no? Y se ha gestionado también de forma diversa y ha golpeado a los países de manera diferente. Y entonces el modo en el que cada país va a salir, el que cada país está visualizando y organizando la salida es diferente. Y para seguir además previniendo los contagios, ¿no? El mapa, yo he preparado como qué es lo que están haciendo algunos países, para que más o menos se vea cómo es que va a ser esa desescalada del desconfinamiento en Europa. Empezando por el Reino Unido. En el Reino Unido están confinados desde el 23 de marzo, nada más salen para ir al trabajo, si es estrictamente necesario, para comprar comida y medicamentos y para hacer ejercicio una vez al día. Y por ahora se van a quedar así hasta el 7 de mayo. Pero lo más probable es que se mantengan hasta junio, porque los criterios que está manejando el gobierno para relajar esa cuarentena son que haya una caída de las cifras de mortandad, pero que sea evidente, que caigan las cifras de los infectados, pero con datos fiables, que haya suficientes test y además que haya como una cierta certeza de que no se va a producir un segundo brote, que ese es el temor que tienen todos los países, y el que tenemos todos. La recaída. Sí, un segundo brote que sería desastroso. Y el 4 de mayo, acuérdate que hemos estado hablando del número 4, el 4 de mayo es la fecha señalada por muchos países. En Francia no es el 4, es el 11 de mayo. Y en Francia comienza una nueva fase que ellos la han llamado la fase de un desconfinamiento, me cuesta pronunciar esa palabra, escalonado, descentralizado, diversificado según las edades de la población. Bueno, el 11 de mayo van a ir abriendo las escuelas, primero las de primaria, después las de secundaria y después las universidades. Los exámenes de bachillerato van a ser, esa es otra historia, ¿no? También cómo están manejando lo de los cursos escolares, cada país es distinto y los alumnos, bueno, esto es la locura. Algunos ya pasaron, mi hijo, por ejemplo, ya pasó. Así es. Aquí yo te voy a decir una cosa, aquí más de una mamá va a terminar loca con esas clases online para que tú sepas. Dímelo a mí. No, y les mandan cantidad de trabajo. Pero bueno, ya pasaron mucho. Los bares en Francia, ¿no? Van a seguir cerrados. Las empresas, algunas pueden iniciar labores, pero no todas, ni todo el tiempo. En Francia se aconseja que haya una prolongación del confinamiento para las personas de una cierta edad, no han dicho qué edad, y para las personas con problemas de peso. Eso me llamó la atención. ¿Tienen que quedar confinadas? Confinadas. Bueno, porque pueden ser personas quizás que son de alto riesgo, por problemas de tensión, me imagino yo, que debe ser por eso. No lo he visto, solamente lo he oído en Francia. En Italia, como sabemos que es uno de los países más golpeados, ayer Giuseppe Conte anunció también una batería de medidas graduales
para el desconfinamiento, que se van a poner en marcha a partir del 4 de mayo también, cuando se va a reanudar las actividades en el sector manufacturero, la construcción y el comercio mayorista, pero siguiendo protocolos de seguridad con los trabajadores. Los bares y los restaurantes van a poder llevar comida a domicilio y la gente va a poder ir a buscar su comida en esos bares, pero no va a poder comérsela ahí y restaurantes, ni comérsela cerca de los establecimientos. Ya esas son, porque tú sabes desde cuándo está Italia confinada, ¿no? Esa gente se está volviendo loca. También se va a poder hacer deporte cerca de los domicilios, pero siempre dejando mínimo 1 metro de distancia con la gente con la que uno se cruce. Después está Alemania, y fíjate que las cifras alemanas son, en medio de todo, menos alarmantes de lo que uno hubiera esperado, porque Alemania tiene 83 millones de habitantes. Sin embargo, en Alemania hay unos 150.000, un poco más, infectados, y solamente, entre comillas, 6.000 fallecidos. O sea que con esas cifras tan bajas, entre comillas, el gobierno se siente que ya va por la vía de salida. Y bueno, los expertos dicen que no hay que cantar victoria, pero bueno, ellos sienten que ha sido un éxito. Ya en Alemania abrieron las tiendas la semana pasada, con algunas condiciones, y también la vuelta al colegio está fijada para el 4 de mayo, y también van a abrir las peluquerías, por ejemplo, y otros negocios, porque las peluquerías son las que más tarde se están abriendo. Aquí el 25 de mayo, dependiendo de cómo anden las cosas. Allí ya el 4 de mayo. Lo que sí no van a abrir el 4 de mayo, y esto me hizo gracia, los burdeles no, las tiendas de eso decía el texto, las tiendas de masaje y los salones de belleza. Bueno, hay otra cosa que es muy polémica, y es que todos estos países están ultimando una aplicación para seguir a la gente, para controlar la expansión del virus. Y la polémica es si esto viola el derecho a la privacidad, etcétera. Es para seguir a los infectados. Bueno, como se sigue, por ejemplo, aquí también muchas veces a las personas que están señaladas por abuso de menores, etcétera. Sí, es como un estigma, parece mentira, ¿no? Es un estigma. Sí, a los violadores. Lo que pasa es que también quieren que todo el mundo lo tenga, porque quieren saber si ese infectado con qué persona se encontró. Lógico. Y seguir a todo el mundo. Entonces, son cosas peligrosas, ¿no? Uno las entiende dentro del contexto, pero se instalan. Bueno, yo no sé si tenemos tiempo, Patti, para hablar de una cosa que es un tema el tema de los refugiados que teníamos como tercer punto es bien importante. Hoy hemos estado hablando del tema de los refugiados durante el programa, y ahí tú hablas de cómo se ha paralizado el sistema, ¿no? De admisión y distribución de los refugiados con la pandemia. Sí. Exactamente, la Unión Europea la semana pasada reconoció que por culpa de la pandemia hay una parálisis en el sistema de acogida y de reparto de los refugiados, porque ya lo decíamos nosotros hace algunos días en el anterior segmento que hicimos, que uno de los grupos más afectados por esta crisis aquí en Europa son los inmigrantes, en muchos sentidos, y por supuesto también porque sus procesos tanto de acogida como de repatriación están congelados por el cierre de las fronteras y porque hay una reducción drástica de los vuelos comerciales. Esto complica la gestión para los estados, la gestión de las políticas migratorias. En estos días, el tema que se ha tocado aquí en Europa es un tema que yo voy a explicar rápidamente, y es que, por un lado, que hay un sistema de transferencias de migrantes. Según eso, el país por donde entra la persona es el país responsable de un solicitante de asilo. Tú sabes que aquí no hay fronteras, entonces yo puedo llegar por Bélgica, irme por carretera, llegar a Italia y pedir asilo en Italia.
Eso no se puede hacer. Es decir, Tienes que tú lo pedir en puedes hacer. Bélgica porque llegaste por Bélgica. Exacto. Y tú lo puedes hacer, pero Italia está obligada en los 6 meses siguientes a tu solicitud de asilo a devolverte a Bélgica para que sea Bélgica la que se encargue de ese proceso. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que muchas personas, cuando sucedió esto del coronavirus, estaban al borde de ser trasladadas ya en el límite para que un país la trasladara a su país de llegada y no lo pudo hacer. Entonces, la situación de esa persona es en un limbo. ¿Y es un limbo por qué? Porque no hay una ley que cubra esto que está sucediendo ahora. Y es que se hayan suspendido los traslados. Nadie imaginó que eso podía suceder. Entonces, los países que lo tienen no quieren empezar el proceso de esa persona. Y entonces tiene que recrear una ley que permita que el tiempo de la pandemia no se cuente para esos traslados dentro de la Unión Europea. Más o menos esa es la noticia. Y 1.000 personas están en esa situación, pero se espera, la Comisión Europea dice que de aquí a junio serán por lo menos 5.000 personas las que estén en ese limbo. Eso más o menos es la situación. Una consecuencia más de esta tragedia mundial. Bueno, Patricia, gracias. Gracias por este reporte tan preciso. El análisis noticioso desde la capital de Europa. Así es. Gracias, Patricia Betancourt. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a ver cómo los tupamaros han llegado a Amazon Prime. Ya regresamos.